Hoy nos adentramos en Kitavo, una de las porciones más dramáticas de toda la Torá. Fíjense, arranca con algo tan sencillo como la gratitud por una cosecha y termina con un destino que se debate entre la bendición total y la desolación más absoluta. Así que vamos a desglosar cómo este texto explora lo que significa llegar, lo que implica asumir responsabilidades y, sobre todo, cómo es enfrentar las consecuencias de nuestras propias acciones. Todo, absolutamente todo, comienza con estas palabras: cuando llegues. Es interesante notar que no es una pregunta, no es un ¿llegarás algún día? No, es una certeza. Da por hecho que van a llegar, y esta frase que parece tan simple marca el tono de todo lo que sigue. Es la historia de la transición, de dejar de ser un pueblo nómada para convertirse en una nación con tierra. Una nueva realidad, sí, llena de promesas, pero también de obligaciones enormes. Para tener un poco de contexto, lo que estamos analizando es una parashá, o sea, una porción de lectura semanal de la Torá. Y Kitavo es la número 50. Se lee ya casi al final del ciclo anual. Esto es clave, porque significa que estamos escuchando las últimas, las más urgentes instrucciones de Moisés justo antes de que el pueblo entre a la tierra prometida. Se puede sentir la tensión en el aire. Bueno, el primer gran tema que aborda Kitavo es un acto fundamental de gratitud. Pero ojo, no se trata solo de decir gracias, no. Es un ritual físico profundamente simbólico, la ofrenda de los primeros frutos. A ver, estos bikurim no eran cualquier parte de la cosecha, para nada. Eran las primicias, lo primerito y lo mejor de las 7 especies que, en ese entonces, definían la abundancia de la tierra de Israel. La idea era, simbólicamente, devolverle a Dios el primer y más valioso producto de la tierra que Él mismo les había entregado. Y el proceso era increíblemente específico. Imaginen a un agricultor que ve el primer higo madurando en su árbol. Lo marcaba con una caña, designándolo oficialmente como bikurim. Luego, emprendía el viaje, a veces largo, hasta el santuario para presentar su ofrenda. Pero el verdadero corazón del ritual no estaba en la fruta, sino en las palabras que tenía que declarar. Esta declaración es fascinante, porque lo que hace es conectar la cosecha personal de un agricultor con la historia colectiva de toda la nación. Al presentar sus frutos, esa persona no solo agradecía por su campo, no, revivía la historia completa, la errancia, la esclavitud en Egipto, la redención. De repente, la gratitud por una buena cosecha se transforma en gratitud por la existencia misma. Es muy poderoso. Pero la cosa no se queda ahí, en la gratitud personal. Inmediatamente, la porción transforma esa gratitud en una responsabilidad colectiva. Porque no basta con agradecer, esa abundancia se debe usar para construir una sociedad justa. Y la herramienta para lograrlo era el sistema de diezmos. Y era un sistema muy completo. Un diezmo sostenía a los levitas, que eran la clase sacerdotal y educativa. Otro permitía a las familias ir a celebrar al santuario. Pero lo más importante, creo yo, es que en años específicos, ese segundo diezmo se destinaba por completo a los más vulnerables de la sociedad. Ahí es donde se ve clarísimo cómo la gratitud se traduce directamente en acción social. Y justo en este punto, el tono de la historia da un giro de 180 grados. Dejamos la gratitud personal del campo y nos trasladamos a una ceremonia nacional imponente. Un momento de elección pública, solemne, que va a definir el futuro de todo el pueblo. Intentemos visualizar la escena. Es algo monumental. Las 12 tribus de Israel divididas, la mitad sobre el monte Gerizim, el monte de la bendición, y la otra mitad sobre el monte Ebal, el de la maldición, y en el valle, justo en medio de ambos, los sacerdotes. Es como un teatro nacional a una escala épica, diseñado para que nadie, nunca, olvide este momento. Desde el valle, los levitas empezaban a proclamar una serie de maldiciones. Y es interesante ver que no eran por crímenes públicos, sino por pecados cometidos en secreto. Esas acciones que corroen la sociedad desde adentro, la idolatría oculta, el fraude, las faltas de respeto a los padres, todas esas violaciones que la justicia humana a menudo no puede ni ver. Y después de cada maldición, una sola respuesta, pero de miles y miles de personas, resonando entre las montañas. Amén. Esta palabra no era una respuesta pasiva, para nada. Era la firma colectiva de toda la nación en los términos del pacto. Una aceptación activa, consciente de las consecuencias de sus futuras elecciones. Y esas consecuencias se detallan en la que es quizás la sección más intensa y difícil de leer de toda la Torá. Se le conoce como la Tojejá, o la gran reprensión.
Un texto que expone, sin ningún tipo de filtro, los dos únicos caminos que la nación puede tomar. La Tojeja es, en esencia, una profecía condicional, una lista explícita, casi dolorosa, de advertencias sobre lo que pasará si el pueblo rompe su pacto. Y la versión que leemos aquí en Kitabo es la más larga y detallada, con 98 maldiciones en total. Es abrumador. La estructura de esta sección es increíblemente simétrica. Las bendiciones y las maldiciones son imágenes especulares, son opuestos exactos. Si obedeces, hay bendición en la ciudad y en el campo. Si desobedeces, hay maldición en la ciudad y en el campo. La elección no puede ser más clara, y las consecuencias son directas. Una cosa lleva a la otra. Y el alcance de estas maldiciones es absoluto. No dejan ningún aspecto de la vida sin tocar. Van desde la agricultura y la seguridad nacional hasta el orden social e incluso la salud personal, tanto física como mental. Es la visión de un mundo que se desmorona por completo, pieza por pieza. Pero, ¿cuál es la causa de todo esto? El propio texto da una respuesta que de verdad sorprende. La raíz del problema no es solo desobedecer, sino algo mucho más sutil. Es no haber servido con alegría y con bondad de corazón en los tiempos de abundancia. La falla fundamental es un fracaso de la gratitud, lo que nos regresa directamente al inicio de toda esta historia. Después de una sección tan intensa, tan oscura, la tradición no nos deja ahí, en la desesperación. La lectura semanal siempre concluye con un giro hacia la esperanza, a través de una selección de los profetas que ofrece una visión de restauración. Esta lectura complementaria se llama Haftará y a menudo funciona como un contrapunto. En este caso, el contraste es total. Justo después de la advertencia más severa de la Torá, se lee una de las profecías más luminosas y llenas de consuelo que existen, tomada del libro de Isaías. El cambio es inmediato, impactante. De la oscuridad total de las maldiciones, la Haftará arranca con un llamado a levantarse y a resplandecer. Es una promesa de que, sin importar cuán profunda sea la caída, la luz finalmente va a prevalecer. Y esta imagen de Isaías es la inversión perfecta de las maldiciones. Donde la Tormejá predecía asedio y destrucción, Isaías promete un futuro donde los muros se llaman salvación y las puertas son alabanza. La violencia se reemplaza por seguridad y gratitud. Y así, el círculo se cierra. Desde la simple ofrenda de un agricultor hasta la redención final de toda una nación. Al final, Kitabo nos deja con esta pensión tan poderosa. Comienza con la belleza de la gratitud, desciende a las profundidades aterradoras de las consecuencias y emerge con una visión de esperanza inquebrantable. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo una narrativa con estos extremos de luz y oscuridad moldea la identidad y sobre todo la resiliencia de un pueblo a lo largo de los siglos?